Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una interesante y yo diría muy oportuna conversación con un joven destacado de nuestro país, quien preside la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Vamos a hablar con Boris de León Reyes, quien, reitero, seguro que nos trae informaciones frescas sobre este importantísimo sector que representa y que sin dudas, si hablamos aquí de todo lo que tiene que ver con empresas desde las MIPYMES, desde las pymes, que impactan en más de un 50, casi un 60% en los empleos del país y que lamentablemente, por una razón u otra, siguen observando un posicionamiento en su gran mayoría de informalidad. Podemos hablar de eso, entre otros temas. Boris, qué bueno estar con nosotros aquí en Sin Esquemas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Alberto, y gracias a toda la teleaudiencia de Sin Esquemas por la oportunidad de venir a compartir con ustedes. Tú estás ejerciendo tu año, vamos a decir así, de presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y vi que como lema me llamó la atención que tú enfocaste en institucionalidad, emprendimiento e innovación. Tres palabras que verdaderamente tienen un vínculo directo y de impacto, yo diría, preponderante en que se pueda desarrollar un sector como el que ustedes representan. Dime qué, en esos tres aspectos fundamentales, la institucionalidad que tiene que ver con la parte de que los sectores se sientan cómodos con las reglas, claro que con sí. la legislación, el tema de emprendimiento, que lógicamente ahí viene ya la parte de que hayan, derivándose de eso primero, que haya posibilidad de financiamiento, Claro. y una serie de cosas. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Sí, mira, justamente ANGE es un gremio que ya tiene 48 años de historia y agrupa una membresía de más de 1000 jóvenes empresarios que tiene la misión de defender los intereses del joven empresario para fortalecer y mejorar el clima de negocios en el país. De manera que todo lo que tiene que ver con la cultura institucional, con la confianza institucional, es clave para los negocios. Para poder hacer inversiones necesitamos tener reglas claras, previsibles, estables, bien planificadas y basadas en evidencia. Sabemos que tenemos brechas en el país en diversos sectores entre lo que dice la normativa y lo que efectivamente se cumple, y ese tipo de situaciones son las que nosotros llamamos a abolir. Tenemos que tratar de fortalecer el clima institucional en el país para poder dar más seguridad a las inversiones y generar, digamos que, un entorno favorable para el desarrollo de negocios. Nosotros en este año estamos enfocados en seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor formal. ¿Y por qué hablo de formal? Porque hemos visto cómo ya se ha diagnosticado en el país la situación que afecta no solamente a las MIPYMES, sino a la población activa, trabajadora en general. Tenemos una informalidad general en el país de más de un 50% que se traduce en inseguridad para toda esa población que no está en el régimen de seguridad social, que es un régimen de protección, pero además se traduce en el ámbito de las empresas en diversas contingencias de inseguridad. ¿Por qué? Porque el que no está al día con las obligaciones fiscales tiene más riesgo y tiene, por ende, tiende a ser una persona que no le da seguridad a los bancos. Entonces tiene dificultades para financiamiento porque no tiene historial crediticio. Y también tiene más dificultades para acceder a capacitaciones y a programas que incentiven el desarrollo de los esquemas que permiten la innovación. Nosotros vemos esto como un círculo. Es un círculo que puede ser un círculo virtuoso en la medida en que nosotros avancemos hacia un clima que permita que el joven emprendedor pueda hacer su salto al negocio de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un entorno que es bastante complejo. ¿Y qué hemos dicho desde ANGE? Bueno, ante todas las problemáticas nacionales, tenemos que tratar de enfocarnos en aquellas que pueden ayudar a los jóvenes a trabajar en el país y emprender en el país. Porque otra de las
situaciones que enfrentamos como jóvenes es una alta tasa de emigración. Hay una buena parte del talento humano que se prepara en el país y que incluso accede a programas educativos financiados por el Estado, que luego emigra, y nosotros entonces tenemos una especie de fuga de cerebros. Claro. En ANGE hicimos un estudio en el 2023 sobre el votante joven dominicano, y más del 60% de los jóvenes encuestados manifestaron su intención de emigrar. Entonces, cuando uno vincula estas informaciones, uno se da cuenta, bueno, sí, ciertamente estamos ahora enfrentando una coyuntura internacional, una crisis internacional que tiene efectos muy adversos sobre la economía dominicana, pero no podemos dejar de pasar la oportunidad de alzar la voz por esa juventud empresarial que confía en la República Dominicana y que quiere ejercer su trabajo aquí, su negocio aquí y criar sus familias aquí. La última encuesta en hogar detalla que más del 35% de los hogares están siendo dirigidos por jóvenes entre 20 y 35 años. Entonces, cuando uno visualiza eso y también visualiza en la encuesta nacional de MIPYMES que publicó el Banco Central, que en esa data, que son más de 402,000 empresas que fueron encuestadas, y uno ve que de esas 402,000, más del 30% son lideradas por jóvenes entre 18 y 39 años, y a ese segmento es que le llamamos MIPYMES jóvenes. Entonces nosotros decimos, bueno, los problemas de la MIPYMES afectan particularmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque todo emprendimiento, Alberto, empieza siendo MIPYME. Claro. Todo negocio nuevo, el primer año es MIPYME, porque no hay ninguna forma de tú escalar en un año. Es una estructura simple, de pocos empleados, prácticamente claro, tú mismo incluso, y quizás hasta con tu esposa, o con tu hijo, o con tu hermano. Es así. Pero una pregunta, Boris, tú has detallado con mucha claridad las adversidades que se le presentan a los jóvenes emprendedores por no tener o por no estar en la formalidad. Sí. Entonces, ¿por qué, me pregunto yo, y te hago la pregunta a ti para nuestro público televidente, sabiendo ellos que caen en un estado de prácticamente de no poder competir si no están en la formalidad porque no tienen acceso al crédito, no tienen acceso a orientaciones, a capacitación? ¿Por qué entonces hay esa negación o esa resistencia del micro, pequeño y mediano empresario a pasar a la formalidad? O sea, uno siempre oye que, bueno, no queremos que nos chequeen en el argot popular, no quiero que me fiscalicen, no quiero que aquello, pero ¿hasta qué punto fiscalizarte si hacemos las cosas bien, un sistema contributivo claro, no complicado, un sistema contributivo verdaderamente acorde con lo que demandan los tiempos, los motive a ellos a que puedan pasar a la formalidad, que es donde ellos van a poder tener acceso a muchas cosas? Justamente, ANGE ha propuesto la iniciativa de crear una certificación que se llame Certificación MIPYME Joven. Y esto es emulando experiencias previas que ya ha implementado el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene una certificación MIPYME y tiene una certificación MIPYME Mujer. Nosotros queremos visibilizar lo siguiente. El problema de la informalidad es un problema de incentivos. Falta de incentivos. Falta de incentivos, ¿por qué? Bueno, porque es elevado el costo, se percibe como muy elevado el costo fiscal, se percibe que hay mucha competencia desleal, es decir, que continuamente la economía se mueve con una economía sumergida, que no paga impuestos, que no paga TCS y que está navegando y compitiendo con el sector formal. Entonces se normaliza la situación. Entonces esa normalización nosotros te obliga a ti a seguir para poder competir claro, con esos que no son formales y tienen ventajas en ese orden. Exactamente. Pero ¿qué es lo que dice Ángel? Eso no es sostenible. No es sostenible continuar viendo el problema de la informalidad como un problema estructural sin solución, ni es sostenible verlo como un problema común de Latinoamérica. No es sostenible porque
tenemos ya varios años con una situación de déficit fiscal, tenemos una situación con el sistema de seguridad social que necesita más cotizantes para que sea sostenible, tenemos ya un lapso que está allí para nuestro bono demográfico, o sea, cada año, señores, va a ser mayor la carga sobre el sistema de seguridad social y cada año va a ser mayor la carga sobre el sector formal que ya está cubriendo con lo que son con lo que es el sostenimiento de las arcas del Estado. Entonces, claro, ¿qué necesita hacer el gobierno? Necesita ampliar la base de contribuyentes, de manera que cuando se realice el pacto fiscal integral, ese pacto sea un verdadero pacto nacional donde todos contribuyamos y no solamente el 50% de la población activa. Y donde la contribución de cada quien se haga proporcional, ¿no? Naturalmente. Al rol que juegan. Naturalmente. Que ese es uno de los aspectos que yo creo, y coincido contigo, Boris, que ese sector informal dice, concho, yo voy a pasar a la formalidad, voy a pagar seguridad social, voy a pagar a esto, voy a pagar anticipo, voy a pagar 1000 cosas, pero ¿qué es lo que me van a dar a mí? No. ¿Cuál es el incentivo que yo voy a recibir para yo pasar a esa informalidad? Y por eso es que nosotros entendemos que esta idea de la certificación MIPYME Joven tiene también un efecto cultural y un efecto comunicacional de visibilizar la necesidad para luego dar lugar a planes de flexibilización, medidas de flexibilización que permitan que nosotros podamos sumar esas MIPYMES informales, que en general representan el 85% de las MIPYMES informales, a la formalidad mediante esquemas en los cuales no sean castigados. Porque ¿qué es lo que pasa, Alberto? Se tiene temor de formalizarse por el efecto económico inmediato que implica. Si yo le digo a una persona que puede tener un colmado, que puede tener un salón, que puede tener un car wash, un taller de mecánica, un restaurante, que aquí en el país se está desarrollando mucho la gastronomía, que se formalice, que se inscriba en el régimen simplificado de tributación. Si la respuesta que le da la administración tributaria a esa solicitud es decirle a esa persona que tiene que esperar un año tributando en el régimen ordinario y que tiene que pagar recargos y mora por unos ingresos que un tercero le registró en la base de datos de DGI, ¿qué está pasando? Esa persona que se acercó a la DGI para formalizarse empieza siendo castigado por haber estado omiso por varios años, pero esa omisión que afecta a gran parte de la población no es proactiva en términos de que no declara ante el Registro Nacional de Contribuyentes, ese castigo... Según puedo captar, escúchame, Boris, tú estás hablando de una pseudo amnistía, entonces. Claro, si se llama de esa manera. Claro, si hacia allá tendremos que llevar la conversación. Hacia allá tendremos que llevar la conversación. No necesariamente tiene que... Perdón, porque cuando estamos hablando de un caso y ahí yo comprendo lo que tú señalas, son personas que han venido con esfuerzos quizás extraordinarios a simplemente a emprender o a hacer algo para el día a día, para prácticamente vivir. Si tú de buena primera, yo quiero pasar la formalidad y tú inmediatamente le pones trabas a tal punto que lo que hace es que te saca inmediatamente del mercado, te saca del trabajo. Claro, porque ¿qué es lo que ocurre? Ciertamente, la gran mayoría de las MIPYMES son microempresas de subsistencia y eso nosotros lo entendemos. Pero la política de fomento legal que está establecida en la ley 488-08 es una política que atiende a la evolución y desarrollo de las MIPYMES, desde microempresa hasta pequeña empresa y mediana empresa. Entonces, ¿qué ocurre? Si la respuesta que tiene el gobierno para formalizar a la población es el régimen simplificado de tributación, tiene que darse mediante un esquema en el cual la persona que vaya voluntariamente no sea fiscalizado de manera inmediata, porque entonces tú estás desincentivando la formalización. Pero no solo eso, sino que ocurre que nosotros hemos identificado que ese régimen simplificado de tributación, además de que tiene ese escollo, que es un requisito de que para tú acogerte tienes ya que estar al día. O sea, para tú acogerte a ese régimen, uno de los requisitos es que estés al día en el cumplimiento de todas tus obligaciones. Entonces, esa no es una salida atractiva para la gran mayoría de personas que están en la informalidad. ¿Y qué está ocurriendo, Alberto? Que muchos emprendedores inician sus primeros 2, 3 años en la informalidad, a pesar de ellos poder hacer hacer el registro, pero no lo hacen
porque se ha generalizado, porque existe competencia desleal y porque prefieren ahorrarse el ITEVIS y ahorrarse el costo. Y porque también están lanzando un emprendimiento que no saben todavía si van a salir bien para pasar inmediatamente a formalizarse. A menos que ocurra lo que tú señalas, que se le den, se le envíen mensajes claros de garantía, de seguridad, de que no van a ser, vamos a decirlo de esta forma, golpeados cuando den el paso a la formalidad. Entonces prefiere mejor quedarse. Déjame yo producir esto que produzco para mi día a día hasta que yo sienta seguridad de que no me van a dar duro. Claro, pero mientras tanto, todos esos negocios están compitiendo de contribuir y están compitiendo con negocios formales. Con los formales. Están compitiendo con los negocios formales. Entonces, ¿cómo tú logras la sostenibilidad? Porque ahí es que vamos. O sea, señores, tenemos que comprender algo. Ahora mismo no se está hablando de reforma fiscal. Pero no se está hablando por eso, no se está hablando por la coyuntura actual. Pero nosotros tenemos ya varios años que tanto el propio presidente de la República como los ministros de Economía y Hacienda han señalado la necesidad de hacer una reforma fiscal integral. Tenemos varios años, se han barajado propuestas incluso. Entonces, ¿qué dice la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios? Tenemos que esperar una crisis. Tenemos que esperar una crisis para tener una reforma tipo shock que termine impactando más al sector que ya está cubriendo con la sostenibilidad del sistema, que es el sector formal. Entonces, por eso es que nosotros abogamos por flexibilidad, que no todo tiene que ser reconducir a una amnistía. Claro que la amnistía entendemos que va a tener que llegar esa solución, pero hay medidas que se pueden hacer con el decreto que regula el régimen simplificado, mejoras que tú puedes hacer dentro de... Por ejemplo, lo primero es alinear los umbrales actuales del régimen simplificado de tributación a los umbrales de la clasificación oficial de MIPYME. Si le pongo un ejemplo, los umbrales para tú acogerte al régimen simplificado de tributación, si es por la modalidad de ingresos, es 12 millones de pesos. Y si es la modalidad compras, que aplican los negocios que hacen compraventa de productos, es 50 millones de pesos. Pero la clasificación oficial de MIPYME dice que una pequeña empresa es aquella que factura hasta 80 millones de pesos y una mediana empresa factura hasta 300 millones de pesos. Entonces, ¿a qué yo me refiero? Que hay un conjunto de empresas que facturan por ahí 80, 100, 200 millones de pesos, que están en la informalidad, Alberto. Están en la informalidad porque en su sector no se hacen fiscalizaciones y porque se ha normalizado, y no voy a sectorizar para dar ejemplos, pero los hay. Entonces, esas personas no se formalizan porque no tienen ningún incentivo. No tienen ningún incentivo para hacerlo. Entonces también ocurre que las personas que entran a ese régimen simplificado no se les respeta su ciclo de crecimiento dentro del espectro MIPYME. Porque desde los 12 millones, si tú pasas, entonces ¿qué ocurre? Empiezan las personas a como tener el mismo caso de la ley de residuos sólidos, que hay un brinco, Y tenemos que ver esto de la siguiente manera, Alberto. Lo que le conviene al país es que las microempresas crezcan. No pensar en que nosotros vamos a ser un país de microempresas de subsistencia. La idea de esa ley de fomento es que tú empieces siendo una microempresa de subsistencia, que pases a ser una microempresa de acumulación, que pases a ser una pequeña empresa y que pases a ser una mediana empresa dentro de un régimen de fomento. Y que luego tú pases a ser entonces una gran empresa. Pero todo eso se traspasa a crecimiento económico, se traspasa a esa formalidad, permite un régimen, por ejemplo, de seguridad social para incluso todos ellos mucho mejor. Y el Estado tiene la capacidad también, sobre esa base de que ellos se sientan también que lo que están haciendo está debidamente, vamos a decirlo de esta manera, tomado en cuenta por los gobiernos, por no decir por el gobierno, por los gobiernos. Totalmente. Y además, en la medida en que nosotros ampliemos la base, no tendremos que aumentar tasas. No habrá que aumentar ITEVI, no habrá que aumentar impuestos sobre la renta, porque tú estás sumando más contribuyentes. Y ahí es que está el círculo virtuoso de esa propuesta, que es una propuesta alineada con la política de fomento de MIPYMES en general, pero que nosotros hemos querido visibilizar en el segmento joven. Porque entendemos que los jóvenes necesitamos tener flexibilidad y también necesitamos ser vistos. Necesitamos que se vea que un joven que tiene apenas 5 años trabajando no necesariamente ha podido acumular el capital
para emprender que puede tener una persona que tiene ya 20 años de experiencia en un sector. Y no es lo mismo entonces el camino hacia la formalización, no es igual, porque este joven tiene mucho menos capital. Le vamos a frenar su sueño, le vamos a decir no emprendas, no te arriesgues, no, vamos a ver cómo podemos empezar a establecer regímenes diferenciados para la población joven, sobre todo porque tú tienes que tratar como país de retener tu talento humano. Boris, tú mencionaste al principio que Ángel a la actualidad tiene una matrícula de unos 1000 empresarios jóvenes. ¿De qué manera puede Ángel, porque te voy a decir algo, se percibe, y te lo voy a decir yo de manera responsable, Ángel como una agrupación de cierto nivel de elitismo? Entonces, ¿de qué manera Ángel puede crecer y atraer a más personas que quieran ser parte de esa organización y en la medida que son más, tener un poder mucho mayor y la capacidad también de orientar mejor a todos esos miles, porque tú acabas de señalar que más de un 60%, por no decir cuánto, hay 7 de cada empresa o pequeña y mediana empresa son informales? ¿De qué manera entonces Ángel puede atraer a esa gente y puede darse esa comunicación efectiva para que puedan trabajar de manera conjunta? Porque yo oigo a Ángel, te soy sincero, y al oírte a ti que son 1000, que hay se nota que como muchas organizaciones, como que no hay, habiendo tanto material y potencial para que esa asociación sea aún mayor. Mira, el Ángel ha crecido bastante, y nosotros tenemos unos estatutos que nos permiten tener una red ampliada, y de hecho ese tema es una percepción que quizá se deriva de la historia, porque es una organización que tiene 48 años y que históricamente ha sido aliada de otros gremios como CONEP y como AIRD, y quizá se percibe como la asociación joven de la cúpula empresarial, pero realmente es bastante abierta. Nosotros recibimos jóvenes entre 21 y 40, menos de 40 años, y todo aquel que tenga proyección empresarial y que tenga ya su currículum, que haya hecho sus estudios, puede aplicar. Ahora, ¿qué nosotros entendemos mucho más efectivo? Porque nosotros no somos un partido político. No. Entonces, no somos una asociación de masas que vamos a tomar la Plaza de la Bandera. Nosotros somos una asociación propositiva, técnica, que queremos dar visibilidad a las preocupaciones del joven empresario. Y por eso nosotros nos enfocamos en tratar de llevar a la agenda pública aquellas mejoras regulatorias, aquellas propuestas de mejoras regulatorias que puedan incidir en esa colectividad. Porque al final nosotros... que ellos se beneficien, aún no sean parte formal de... Claro que sí, porque el impacto nuestro no está dado por la cantidad de miembros que tengamos, sino realmente por cómo podamos colocar en la agenda pública las preocupaciones de los jóvenes. Y por eso nosotros hemos sido vocales con los debates electorales, y logramos celebrar los primeros debates electorales a nivel presidencial en el 2024 para poder elevar la calidad de la democracia, la conciencia ciudadana, el voto consciente y por ende la institucionalidad. Y nosotros no somos un partido político, pero ese tipo de iniciativas contribuyen a la colectividad y mejoran el clima empresarial, porque nosotros tenemos una proyección de largo plazo. Todos los jóvenes que estamos en Ángel, que tenemos menos de 40 años, estamos confiando en la República Dominicana, queremos invertir en República Dominicana, tenemos nuestros negocios aquí y queremos evitar que este fenómeno de la informalidad se traduzca en inseguridad para nuestros miembros y para los jóvenes en el país a nivel general, y sobre todo en un problema de sostenibilidad de nuestro modelo económico. Exactamente. Bien, Boris, vamos a tomar nuestra primera breve pausa para continuar con este tema tan interesante, y lógicamente que se necesitan varios programas para copar todo lo que uno quisiera, con nuestro distinguido joven invitado, Boris de León Reyes, sí, con quien estamos seguros que nos queda bastante en este programa para seguir orientando a nuestro público televidente.
Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. La Cámara de Diputados refrendó una resolución aprobatoria de un acuerdo de servicios aéreos entre la República Dominicana y Honduras para favorecer el desarrollo y propiciar la expansión económica y comercial entre ambos países. Asimismo, refrendó una resolución para reconocer a Carl Edward Easty, presidente de la Asamblea de Nueva York, por sus aportes en beneficio de la diáspora. Además, el Pleno envió a comisión especial el proyecto que modifica el artículo 13 de la ley sobre terminación de carreteras, escuelas, hospitales y presas que están suspendidas. También aprobó 2 resoluciones de los actos del Poder Ejecutivo consignados en las memorias de los ministerios de los años 2019 a 2020, estudiadas por una comisión bicameral que rindió informes favorables por entender que se realizaron ajustadas a la Constitución y las leyes. En otro orden, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, encabezó la entrega de un reconocimiento al cantante Rafael de España por su extraordinaria trayectoria artística internacional y su vinculación cultural con la República Dominicana. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bien, Boris, al principio dijimos que esto íbamos a hacerlo una conversación. Podemos ir atrás y cambiar el tema, pero siempre, lógicamente, en la línea de ese sector importantísimo que tú representas. Estamos en el medio de una gran crisis geopolítica que se ha ido ya obviamente mucho más allá de lo político, sino que ha impactado de manera contundente y sigue impactando en los últimos años y quizás en los últimos meses con más contundencia a la parte económica. ¿Qué proponen o qué entienden los jóvenes empresarios como un sector dinámico, como un sector que tiene jóvenes capacitados que pueden ayudar y proponer para que podamos prepararnos y más que prepararnos, reaccionar con tiempo a esta situación que tenemos encima? Ya no es que viene, es que tenemos encima y puede complicarse aún más, que ojalá no, ojalá venga una luz esperanzadora, pero la proyección es que pueda seguir complicándose. Sí, el ministro Magín Díaz ha sido enfático en informar a la población en el sentido de que sí ya se están sintiendo los efectos en la economía sobre la base de las alzas de los combustibles, pero ha dicho que el Estado tiene la situación controlada, que tenemos bastantes reservas, pero que no es sostenible. Si la situación continúa, hay un tema de falta de posible sostenibilidad para el año que viene y, por ende, eso acelera o aceleraría la necesidad de adoptar medidas de carácter fiscal. Ahora, no lo están planteando en el momento, sino que lo que se ha hecho es adoptar ciertas medidas dentro de los márgenes presupuestarios que permite la ley. Compensatorias. Sí, y informar a la población sobre las medidas que se están tomando y los subsidios que se están dando. Nosotros entendemos que estas medidas son correctas, estas medidas de contención, y entendemos que se ha estado informando a la población, que creo que la población sabe que esta es una crisis externa y que hemos tenido que enfrentar la situación, al igual que en muchos otros países. Y también entiendo que se ha visibilizado que hay otros países que han tenido más choques o choques más fuertes que los que ha recibido nuestra economía.
la cual ha demostrado ser una economía resiliente. Sí, y el crecimiento exhibido en el mes de marzo, que recientemente se publicó, es una muestra de esa resiliencia. Nosotros como jóvenes empresarios entendemos precisamente que una de las propuestas que ya hemos planteado, que es la de continuar trabajando en las reformas estructurales pendientes, dígase, cumplimiento del pacto eléctrico, modernización del Código de Trabajo, consenso del pacto fiscal, que son medidas que tienen ya muchos años pendientes y que algunas incluso ya están en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea que son obligaciones que tiene el Estado. Por ejemplo, el tema del pacto fiscal y el tema del pacto eléctrico son obligaciones derivadas de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Entendemos que en la medida en que podamos avanzar con consensos y con señales que puedan dar incentivos para mayor inversión y productividad, podremos relanzar inversiones privadas, porque ¿qué es lo que se puede temer, Alberto? Que en una situación de esta naturaleza el sector privado se contraiga en el sector y que no quiera emprender iniciativas de inversión y todas las consecuencias de eso que trae ante la incertidumbre, y eso es un tema natural de economía conductual. Ante situaciones de incertidumbre, las personas tratan de aguantarse y el que iba a hacer un negocio detiene esa inversión, el que iba a tomar un préstamo detiene. Entonces tenemos que tratar de aprovechar lo que es la visión de largo plazo y también lo que es la agenda que iba a agotarse. Una agenda que se iba a agotar y que debe agotarse sin considerar el choque externo. ¿Por qué? Porque no podemos paralizar esa agenda regulatoria. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros en ANGE estamos apoyando la iniciativa de la Asociación de Bancos en el orden de promover la aprobación de una ley de factoring, de una ley de leasing financiero, de garantías, para mejorar las posibilidades de acceso a crédito y sobre todo de flujo de caja de las empresas y en particular de las MIPYMES. Con productos que son ya prácticamente un reclamo claro que sí, para el buen desenvolvimiento de la economía. Hay medidas regulatorias que pueden incentivar a sectores importantes como el sector construcción y como el sector MIPYMES, que en la medida en que tú vayas avanzando, dando pasos de avance con ese tipo de medidas regulatorias, tú puedes ir motivando al sector privado y también motivando al sector externo, el sector de la inversión extranjera, porque una de las grandes ventajas que tenemos no es solamente el tema del turismo en el país, sino la posibilidad de convertirnos en un hub logístico y de seguir ampliando el régimen de zonas francas. Ahora, para poder hacer eso, tenemos que poder ser competitivos a nivel regional. El nearshoring, que es una ventaja estratégica que nos da la geografía, claro, por nuestra cercanía con Estados Unidos principalmente, es algo que ya hemos capitalizado, ya hemos dado muchos avances, pero debemos seguir aprovechando. Y ahora que estamos en un escenario geopolítico más polarizado y hemos visto todo este tema de los aranceles de Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de visibilizar, bueno, pero aquí yo tengo estos demás países que compiten conmigo, que tienen este tipo de empresas, y ese tipo de empresas podrán ahora con estos regímenes querer venir aquí a República Dominicana. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que seguir trabajando en la educación. Yo tengo que seguir trabajando en la formación de talento humano, en la alineación de la oferta educativa con la demanda de talento humano de los sectores que entiendo que más inversión extranjera me van a dar, pero no solamente inversión extranjera, sino mejores y más pagados y mejor pagados empleos, porque es otro tema. ¿Cómo yo puedo ser un hub logístico del sector de chips, por ejemplo, si yo no tengo la empleomanía? Si la gente que tú necesitas para eso, tú claro, no le pagas, lo que hace claro, que mira, como tú señalaste al claro, principio, y se va a otro lugar a buscar donde ellos pueden desarrollar sus capacidades. Claro, entonces ahora, ¿cómo estamos nosotros? Excusa, Jorge, para que tú sigas ahí, para no perder una idea que tengo. ¿Cómo estamos nosotros, República Dominicana, en relación a esos otros países, más o menos con economías parecidas a las nuestras y con ventajas
también, vamos a decir, de geopolítica o no, de ubicación geográfica, perdón, es la palabra, parecida a la nuestra, para que no seamos afectados y que nos vayan a otros lugares en lugar de seguir viniendo aquí, como en efecto está ocurriendo en los últimos años, que la inversión extranjera hay que reconocer que ha seguido creyendo y ha seguido apostando a República Dominicana. Mira, nosotros estamos bien posicionados, pero nosotros tenemos, en términos regionales, pero nosotros tenemos que dar el próximo paso. El ministro Magín Díaz ha señalado en varias ocasiones que nuestro modelo tiene distorsiones, pero además de eso, tenemos que enfrentar los retos que tenemos. ¿Cómo podemos realmente llegar a cumplir la meta 2036? Es con cambios importantes en la regulación que mejoren la situación. Y lo digo por lo siguiente, nosotros saludamos el posicionamiento que tiene esta economía a nivel regional, perfecto, pero nosotros tenemos que concentrarnos en cómo mejorar los problemas que ya han sido diagnosticados y no sentirnos como que estamos bien simplemente porque estamos mejor que otros países. ¿Me comprendes? ¿Por qué? Porque la sostenibilidad es una preocupación latente. Nosotros podemos... Veo que lo han mencionado bastante, y es así, porque la sostenibilidad es lo que te permite a ti poder planear a mediano y largo plazo. Totalmente. Para poder no seguir en el modelo cortoplacista de que déjame resolverlo de hoy nada más y mañana, pero no más de ahí. Los grandes proyectos de inversión extranjera tienen un horizonte de 10, 15, 20, 30 años. Claro. Para tú poder conseguir que grandes capitales inviertan en República Dominicana, tú tienes que dar proyección de mejores condiciones. Tú tienes un código de trabajo que tiene más de 30 años. Tú tienes una ley de la seguridad social que tiene más de 20 años. Y tú tienes dos discusiones paralelas que se están dando de manera independiente. ¿Cómo es posible que nosotros discutamos de manera separada esas dos piezas? Esas dos piezas... Seguridad social y código laboral son cosas que van agarrado uno de la mano. Van de la mano. ¿Cómo es posible que las reglas, por ejemplo, para las MIPYMES sean las mismas que para las grandes empresas? No puede ser que los plazos para yo pagar una obligación fiscal, por ejemplo, el ITEVI, sea el mismo de una microempresa, de una gran empresa. ¿Por qué tiene que ser el mismo plazo? ¿Por qué no le podemos dar 90 días en vez de 20 días para pagar el ITEVI? O para pagar las prestaciones en vez de 10 días, 60 días. O sea, ¿por qué no podemos flexibilizar en ese sentido y empezar a aumentar la base de contribuyentes que vaya restando la rigidez que tiene el presupuesto, porque el presupuesto es muy rígido? Entonces tenemos un déficit fiscal que continuamente se va manteniendo año tras año. Entonces nosotros también tenemos un nivel de endeudamiento que va creciendo. Entonces tenemos que pensar en hacer cambios propositivos en el modelo y se pueden ir haciendo de manera escalonada. No podemos pensar en que vamos a resolver los grandes problemas del país con una ley, y con una sola ley y en un solo año. Ahora, debemos ir avanzando y debemos mantener la continuidad de las discusiones sobre estos temas relevantes e ir monitoreando cómo cada año mejora el clima y qué podemos hacer este año para alivianar la situación y empezar a dar señales de mayor formalización para también aligerar el temor que puede tener el sector formal ante más cargas, porque cuando se habla de seguridad social y más cargas, se está desatendiendo un reclamo histórico de que, óyeme, pero flexibilízame ciertas reglas del Código de Trabajo que impiden que yo pueda tener una planificación adecuada. Auméntame el plazo de prueba de los empleados para yo poder tener más tiempo para evaluarlo, porque ya se ha demostrado científicamente que 3 meses es muy poco tiempo. O sea, hay una serie de medidas regulatorias, Alberto, que en la medida en que se puedan... Yo creo que el sector empresarial ha llegado incluso hasta a proponer, si mal no recuerdo, tuve aquí el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y habló de que se lleve a 6 meses o que se lleve... Claro. Primero se pensó 1 año, que se pensaba lógicamente un poquito alto, pero después, si mal no recuerdo, cuando estuvo conmigo aquí, hablaba de 6 meses. Ahora, el punto, para que nos vayamos a nuestra segunda pausa y en la parte final, tú contestes, el punto es también, Boris, es cierto que hay que prepararnos para mantenernos en el tiempo mediano y largo plazo con planes específicos que permitan al país
real y efectivamente pensar en grande, no quedarnos siempre en una economía regional, en una economía Claro. de un grupo. Pero cada vez que ocurre, oye, lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 o 6 años, que son cosas que se escapan de la mano nuestra. Nosotros no pintamos nada en la guerra entre Ucrania y Rusia. No pintamos nada ahora en este conflicto bélico que con este problema del cierre del estrecho ha impactado de manera fulminante. Entonces, ahí hay otro elemento que escapa de la mano nuestra. Vamos a continuar con nuestro distinguido invitado en apenas un par de minutos. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Algo saben las abejas es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Boris, nos venía diciendo en el segmento anterior sobre todas, vamos a decir,
las metas y los retos que tiene no solamente el sector que tú representas, sino el país en su aparato económico. Claro. Pero yo vuelvo e insisto en esta parte, Boris, cómo nosotros podemos, como un país que no tenemos esa fuerza para poder incidir en fenómenos y cosas que ocurren que nos golpean fuertemente a nosotros. Mira, el país y el Estado han logrado dos grandes conquistas a lo largo de estos años. Uno, la estabilidad macroeconómica y dos, la paz social. Nosotros entendemos que hay estabilidad en el país, claro, y eso ha ayudado mucho a mantener la confianza tanto del empresariado local como del extranjero. Y seguimos siendo una potencia turística, nos hemos convertido en una potencia turística. Y estamos avanzando significativamente a nivel de la industria. ¿Qué pasa? En coyunturas como esta, nosotros sabemos que se generan tensiones y que el Estado tiene prioridades que surgen por coyunturas como la crisis internacional que está viviendo ahora el mundo. Y sobre todo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, pues hacen que uno necesariamente tenga que subsidiar, o sea, y para poder evitar un choque más fuerte que afecte a la población. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros proponemos que a la par, de manera paralela, el gobierno empiece a dar más estímulos al sector privado, más flexibilidad al sector privado, más celeridad al sector privado con temas de burocracia, por ejemplo, para incentivar a que este sector privado que cree en el país, que invierte en el país, aumente sus inversiones y que también entonces contribuya, que no se asuste, que no tema ante la incertidumbre. Entonces es un trabajo de dar mayor seguridad jurídica, mayor certeza, de dar mayor flexibilidad, porque tenemos que ver las reformas pendientes, Alberto, no como reformas que van a afectar derechos adquiridos, porque los derechos adquiridos no se van a tocar por un principio de retroactividad de la ley. Lo que tenemos que pensar es en cómo las mejoras regulatorias que están sobre la agenda van a poder motivar al empresariado a crear más fuentes de empleo y a crear más emprendimiento. ¿Cómo yo puedo estimular eso? Es la gran pregunta. Y por eso es que Ángel ha dicho, bueno, pero vamos a visibilizar a las jóvenes empresas dentro del aparato de MIPYMES, porque el aparato de MIPYMES, que representa más del 60% del empleo nacional, es un aparato que está llamado a ser fomentado por una ley. Y ya hemos identificado mejoras posibles en decretos como el del régimen simplificado de tributación. Y ya hemos tenido éxito con políticas de compra pública estratégica con las MIPYMES y las MIPYMES jóvenes. Pero ¿qué pasa, Alberto? Últimamente hemos tenido más carga regulatoria porque ahora tenemos una nueva ley de compras que tiene delitos penales, un nuevo código penal, una ley que impone la facturación electrónica, una ley de residuos... Se le dio una prorroguita ahí de 6 meses más, creo que fueron 6 meses más. Sí, y una ley de residuos sólidos que establece más carga. Entonces, ¿qué puede pensar el sector formal y el sector informal privado? Bueno, que este es un momento de más carga regulatoria. Y ese mensaje es el que nosotros queremos tratar de aligerar, de decir, miren señores, vamos a tratar de empezar, aún sea con las MIPYMES jóvenes, que no representan el universo completo de MIPYME, para empezar a estimular. Y después vamos escalonando. Y después vamos viendo cómo en la reforma de la seguridad social y del Código de Trabajo, que deben discutirse conjuntamente, podemos generar un ambiente más propositivo a la productividad y a la competitividad para ampliar las perspectivas de generar más empleo. O sea, fíjate, la preocupación no es tanto mantener los empleos se han mantenido. El tema es que tú tienes una situación, país, un diagnóstico con el tema de la informalidad, que ya te retrata lo que has generado con las leyes vigentes. Entonces tú tienes que ir viendo cuáles cambios tú hacer para cambiar esa realidad paulatinamente e ir dando señales que motiven la inversión. Porque en esa medida tú bajas la tensión que puede tener el Estado para generar más empleo. Boris, si el sector empresarial se ha reunido, vamos a hablar claro, en el caso de que tenemos un ministro
de Hacienda, que es una persona altamente preparada y capacitada, donde ustedes no solamente le presenten esas inquietudes, sino más bien le presenten determinados planes donde se pueda ver claramente que la propuesta que hacen en ningún sentido, lejos de afectar los ingresos necesarios que requiere el Estado, van a producir mejoras en todo el sentido de la palabra, porque a veces uno dice, en un país donde quizás no vamos a tener tiempo para tocar ese tema, hay un altísimo porcentaje de evasión fiscal, que es uno de los elementos quizás que más afectan en un sentido a los ingresos del gobierno, pero por otro lado también hay una percepción clara también de que la gente evade porque entiende que no recibe lo que paga. Hay un problema de esa situación. ¿Qué planteamientos concretos y, como vamos a decir, con una hoja crítica de seguimiento, que ellos puedan ver, esto que nos están planteando efectivamente tiene un nivel de certeza y de certidumbre de que va a producir cosas positivas? Mira, de hecho, nosotros ya hemos realizado reuniones con el ministro de Industria y Comercio. A propósito, de hecho, hicimos un acuerdo para motivar el ecosistema emprendedor formal y MIPYMES, y vamos a estar celebrando programas de mentoría en ANGE, incluso colaborando con socios de ANGE que van a participar como mentores. Y en el caso del ministro de Hacienda, estamos coordinando una reunión, ya hemos dialogado sobre el interés con relación al régimen simplificado de tributación. De hecho, el ministro, en la presentación que hizo a inicios de año ante la Cámara Americana de Comercio, incluyó la posibilidad de la revisión y redefinición del régimen simplificado de tributación. Es decir, que incluso ha manifestado en su última intervención ante la Asociación de Industrias que se está revisando la pieza. Nosotros vamos a formar parte de esa mesa, queremos formar parte de la mesa de discusión de ese instrumento, sobre todo por lo que dijimos al inicio, de que el que va voluntariamente no debe ser castigado, sino que debe haber una flexibilidad y debe permitirse que inmediatamente ingrese al sistema y no que tenga que estar haciendo las declaraciones del régimen ordinario que implican que tú tengas que pagar contable. Y a todo esto, el régimen simplificado es el régimen que liberaría a las empresas de anticipo, que es también una discusión que se ha mantenido y que el gobierno lo ha ponderado la posibilidad de liberar a las MIPYMES de anticipo, pero nosotros no hemos sido enfáticos con el tema del anticipo porque sabemos la situación que está ocurriendo y hemos identificado que con tú flexibilizar plazos, Alberto, que es un tema que al gobierno le puede funcionar, que no le generaría un impacto demasiado drástico, pero que a la MIPYME y a la MIPYME joven en particular le generaría espacio de flujo de caja. Generar plazos sobre el asunto del ITEVI. Más plazos, por ejemplo, eventualmente nosotros vamos a proponer más plazos para el pago del ITEVI, más plazos para el pago de TCS, plazos. Okay. No es dejar de pagar, pero dame un plazo proporcional al tamaño de mi empresa. Ahí finalmente, porque ya no queda poco tiempo, ahí va a jugar un rol importante ya, pero a mediano y largo plazo, en la medida en que se va integrando más personas o más compañías o micro y pequeñas y medianas empresas a la formalidad, le va a permitir un flujo de caja que pueda compensar esa situación. Claro. Boris, lamentablemente hemos llegado al final de esta primera conversación contigo. Espero tenerte de nuevo aquí porque la verdad que eres, aparte de mucho conocimiento que tienes de tu área, eres un excelente comunicador y yo sé que se nos quedan muchas cosas. Y si quieres, en estos últimos 20 segundos, ¿qué es lo que más le preocupa a los jóvenes empresarios hoy en día de cara a la situación actual que estamos viviendo? Nosotros necesitamos más estímulos para el ecosistema emprendedor formal y necesitamos alinear la oferta educativa con la demanda del sector laboral. Tenemos que hacer esfuerzos en la educación. Ya hay un estudio de Copardón que detalla la diferencia de más de 80% en los salarios entre la persona que completa el ciclo educativo y el que no. Y entendemos que esto va alineado con la visión de sostenibilidad de ANGE. No dejar de trabajar en estimular el ecosistema emprendedor formal. De acuerdo. Bueno, a nuestro querido público televidente, hemos tenido con nosotros a un destacado
representante del sector de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, el amigo Boris de León Reyes. Muchísimas gracias. Con quien esperamos que las informaciones que le hemos dejado aquí le sirvan de utilidad.